Hola, buenos días. Estamos en el programa Escena de Mediodía, que está dedicado a todo lo que se refiere al teatro, a la música, pero en relación con el teatro, con el cine o la literatura. Y el día de hoy, bueno, como todos los días, nos acompaña Kike de la Rosa en los controles. Y tenemos en esta ocasión una gran invitada, Marisa Saavedra. Marisa Saavedra, que es una actriz, directora, bueno, ha salido en muchas películas, en telenovelas, es actriz actualmente de la Compañía Nacional de Teatro. Y bueno, pues bienvenida, mi querida Marisa. Hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por invitarme a esta aventura del convite de radio. Sí, pues es un proyecto muy interesante porque al final es la única posibilidad que tenemos para poder conocer profesionalmente a mucha gente, a muchas personas que admiramos y que nos gustan y que son nuestros amigos, porque bueno, pues una de las encomiendas de esta idea de tener radio es platicar públicamente con nuestros amigos de a lo que se dedican y que la gente sepa, porque muchas veces ocurre que nos vemos y no sabemos lo que realmente hacen, ¿no? A veces ni qué, ni cómo llegaron ahí. Y entonces una de las preguntas fundamentales es ¿por qué eres actriz? Bueno, pues es una pregunta de esas preguntas fundamentales que no tienen una respuesta. Fíjate que mi historia con con la decisión de dedicarme al teatro no es como muy romántica, que digamos. En realidad, mis dos papás son maestros normalistas. Mi mamá siempre nos llevaba al teatro y al cine y como que le gusta mucho el arte, ¿no? Sobre todo las artes escénicas creo que le gustan a mi mamá. Y entonces toda mi infancia como que estuve muy en contacto, pero nunca con la aspiración de, yo quiero llegar a ser actriz. No tomé cursos de actuación cuando era pequeña, ¿no? No estaba en la compañía de teatro de la secundaria y, ¿no? Como muchas historias. Solo tengo una persona conocida cercana que se dedicó a la actuación, que es una prima mayor, que ya murió, pero que estudió en el CEA de Televisa y bueno, un poco de lejos sabía que ella se dedicaba, ¿no? a la actuación. Pero lo que sí me gustaba mucho a mí era cantar. Y entonces cuando estaba en el CCH, pues yo quería más bien ser cantante de ópera y me acerqué a la UNAM a hacer mi examen, pero pues no tenía yo ninguna preparación previa de musical, ¿no? No sabía solfear, cantaba nada más ahí en la regadera. Entonces hice el examen, por supuesto que no me quedé, porque ya para entrar a propedéutico, incluso ya la banda ya iba súper preparada cantando canciones italianas y todo. Entonces no me quedé y cuando tuve pase automático para la UNAM y cuando me pregunté, bueno, si no voy a hacer esto, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues me puse a estudiar los compendios de carreras y apareció la carrera de literatura dramática y teatro en filosofía y letras. Uh-huh. Y me leí todo el programa de estudios y dije, bueno, pues esto es lo más cercano. Misteriosamente es lo más cercano, no sé por qué pensé eso, a lo que yo quiero hacer, que supongo que tenía que ver con el escenario, ¿no? Hay como una intuición ahí escénica, pues. Y entonces la elegí. La elegí y ya tenías 3 opciones y fue así como teatro. Dije, pues si no es eso, ya valí, ¿no? Eso sí, había esa certeza de que no iba a ser así de, bueno, si no es teatro es medicina y si no es abogada, para nada. Era como es esto o es esto y ya ahí está mi apuesta, ¿no? Ajá. Entonces, pues me quedé en la carrera y yo creo que ya como a los 2 meses de empezar a estudiar ya estaba enamorada del teatro, ¿no? Ajá, pero tú llegaste al teatro sin saber de teatro. Pues no, la verdad no. O sea, así como de tener una experiencia previa. Los juegos infantiles, ¿no? Con mi hermana jugaba mucho, sí, a montar obritas de teatro y hacíamos radio, hacíamos un programa de radio, pero pues cosas que uno inventa cuando es chiquito, según yo. Uh-huh. Según yo, todas las personas hacemos eso, no lo sé. No, sí, claro. Es algo que hemos encontrado mucho aquí. La mayoría de la gente que nos dedicamos a algo que tenga que ver de alguna manera con las artes, casi siempre la imaginación fue el punto fundamental. Y una de esas actividades en la infancia
con la imaginación fue a jugar a hacer radio. Fue algo que hemos escuchado mucho, ¿no, Quique? Es algo que... Sí. Hacer radio, ¿no? Es algo que es mágico, es algo que te vuela la imaginación y te lleva no solamente a imaginar tú, sino a hacer que los demás imaginen lo que Contigo, estás haciendo. Sí. Claro. Sí, pues yo supongo que sí tuvo que ver como esta inclinación de mi mamá hacia el teatro y hacia el cine, sobre todo también. Mi papá tocaba la guitarra y cantaba, pero nada más, tampoco con ninguna aspiración realmente de ser un artista, ¿no? O sea, eran maestros. Mi mamá montaba obras de teatro con sus alumnos, ¿no? Por ejemplo, que era una cosa, pues que no todos los maestros hacen. Ella lo hacía porque le gustaba, ¿no? Y mi papá siempre se dedicó a dar clases a niños de primaria, pero a los primeros 2 grados, el primero y el segundo, y se llevaba su guitarra y les cantaba canciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, había una sensibilidad ahí interesante. Entonces mi hermana y yo jugábamos muchísimo, solas, ella y yo, porque yo vivía por la carretera Cuernavaca, que pues en el tiempo en el que yo vivía allá era campo abierto, ¿no? Era la casa de mis papás que compraron un terreno allá porque allá les alcanzó. Y se cruzaban los conejitos y había cochinos y no, y éramos los únicos que vivíamos ahí. Entonces mi hermana y yo solas, mucho tiempo en esa casa porque estaba muy lejos de todo, estudiábamos hasta Barranca del Muerto, o sea, lejísimos. Ajá. Entonces saliendo de la escuela, pues allá enclaustradas, y jugábamos muchísimo a hacer eso, radio, y de repente teníamos un montón de muñecos de peluche que mi mamá nos hacía, y los formábamos, y éramos la escuelita, y hacíamos escenas, y pues nos vestíamos de lo que se nos ocurriera. Entonces sí había mucho juego de imaginación, ella y yo solas, porque no teníamos mucho contacto, no teníamos vecinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues así fue que yo decidí estudiar teatro, y creo que yo me enamoré del teatro, pues sí, ya durante la carrera, y básicamente pues haciéndolo, uh-huh, y conociéndolo, ¿no? Estudiándolo. Sí, así fue. Y ahí, durante la carrera, ¿quién fue de los maestros que más logró que, pum, esto funcionara? Porque luego hay, en esas carreras, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hermana estaba estudiando también, dirección de teatro en la misma facultad, había ciertos conflictos a veces de existenciales, porque ibas con una idea, ya estabas dentro y de pronto había así como, este maestro no vale la pena, sí, o grilla, o X, ¿no? Cosas que ocurren, que uno va pensando. Yo estudié diseño gráfico, y cuando entré a la UNAM también a estudiar diseño gráfico, me imaginaba que todos mis compañeros querían ser de verdad diseñadores gráficos. Y cuando llegas, para comenzar, no sabían lo que era el diseño gráfico, ¿no? O sea, en el sentido de que ellos yo tenía compañeras que querían ser odontólogas, se les tocó ahí, ¿no? Sí, claro, exacto. Y entonces está, bueno, pues es que el año que entra me cambia a odontología, ¿no? Bueno, está bien, pero estuvo terrible porque tenía un montón de compañeros que no es que no tuvieran talento, es que no estaban donde no debían estar. Claro. Y al final, gracias a algunos maestros que les prendieron así como la chispa de dónde estaban y qué podían hacer, uh-huh, fue que funcionó. Y algunas de esas personas se dedicaron al diseño y a la publicidad y son muy importantes, pero venían sin una idea de lo que era el mundo del diseño. Es que siento que la historia de la vocación, o sea, el camino de la vocación, pues es como te puede llegar desde los 2 años, te puede llegar a los 19, a los 23, a los 45, si te perdiste en el camino, ¿no? Ajá. Y a mí yo creo que a lo mejor lo que me ayudó fue justamente eso, ¿no? No tener una expectativa de qué iba a ser el teatro, uh-huh, porque como no lo había hecho antes, ¿no? Sí. Pues no tenía que esperar nada en específico, ¿no? Uh-huh. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, que es la segunda, la primera, porque después vino el CUT, pero es una de las 2 maneras de formarte en la universidad, uh-huh, siendo actor o siendo teatrero, ¿no? La otra es el CUT, el Centro Universitario de Teatro, y entre las 2 hay justamente esa diferencia, ¿no? Que la Facultad de Filosofía y Letras tiene esta carrera, esta licenciatura, que pues es básicamente de literatura dramática y teatro, pero que tiene mucho más que ver con la formación intelectual y con la investigación y con la dramaturgia, uh-huh, que con lo práctico del teatro, ¿no? O sea, no forma actores. Pues es que sí, pero pues
no Pero tiene... no como nos gustaría, digamos, no es en esa especialización de... Exacto, porque no fue creada como una especialización solo para actores, sino como una licenciatura en literatura dramática, ¿no? Ajá. Entonces, por eso justo el CUT es una escuela mucho más práctica que un diplomado en actuación. Pero pues... Así que sí estaba muy enfocado en lo práctico. Elitista, yo me acuerdo cuando yo iba, que de pronto era, no, pues es que entró al CUT, era como si fuera, pues es que los imagínate. dioses lo ungieron para poder estar ahí. Pues sí tiene cierto sentido, ¿no? Porque lo que necesitas para ser actor, pues no es lo mismo que para ser dramaturgo o director de teatro, ¿no? Hay unas capacidades físicas, ¿no? Por ejemplo, que son muy importantes y que en la UNAM, pues no había ese filtro, ¿no? Yo entré con pase automático, yo podía haber sido... Odontóloga. Odontóloga. Sí, ¿no? Podrías haber sido... Doctora Marisa. O podría haber sido tartamuda o no sé, ¿me entiendes? O sea, Sí. no había ese filtro de quién sí puede o no puede, ¿no? Ajá. Acceder a la actuación. Entonces, bueno, te digo, no tenía yo esa expectativa y para mí pues no era así como de aquí no hay clases prácticas, ¿no? Yo tomaba taller de actuación en un salón que pues no estaba acondicionado para tener a 30 estudiantes corriendo, ¿no? Para la clase de acondicionamiento físico. Pues está en la Facultad de Literatura, ¿no? De Filosofía y Letras. Entonces, pues sí tiene ciertas deficiencias en cuanto a eso, ¿no? Creo que las instalaciones pues no son las adecuadas para una formación actoral, por ejemplo, física, ¿no? Había esas limitaciones, pero por otro lado lo que a mí me encantaba era la parte como de investigación, ¿no? O sea, a mí me parece que el plan de estudios era divino, precioso, leer y tomar clases de redacción, aprender a escribir en serio, ¿no? A leer en serio, a entender lo que dicen los textos, la historia del teatro. Eso a mí siempre me gustó. Pues eso, ¿no? Me fascinó. Y sí siento que al final de mi formación pues tenía una cierta deficiencia en cuanto a lo práctico, ¿no? Ajá, sí. Pero dentro de esta dificultad para entender que era un lugar, pues por todos nos imaginábamos, los que no estábamos dentro, que era una escuela que tenía todo eso, ¿no? Bueno, en México siempre hay deficiencias en cuestión de la universidad pública o la prepa pública o en general, ¿no? Lo sabemos. Pero siempre hay otra parte muy importante que sí existe, que es la parte intelectual, la parte docente, la parte de pues, las instalaciones en total, como la universidad, la más importante. Pero hay un factor también que me parece fundamental en este mundo de la universidad pública, que mucha gente trabaja al mismo tiempo que estudia. ¿Te tocó trabajar al mismo tiempo que estudiar? No. No. Afortunadamente no. Sí. Me pude dedicar al 100. Pero bueno, esta empezaba porque me preguntaste que qué maestros, y siento que justo, o sea, mis maestros de actuación, en realidad, ¿no? O sea, todos los que fueron como de cosas teóricas, a mí, en general me gustaron, ¿no? Armando Partida y, Héctor Mendoza fue mi maestro, y también Héctor Gómez, Rodolfo Valencia. Pues ellos fueron los personajes que marcaron como... Sí, Héctor Mendoza, me acuerdo que era como, por mi hermana, sé que era una persona... No, y no nada más vaca sagrada, sino fundamental para el aprendizaje y para entender lo que es el teatro realmente, ¿no? Pero yo siento que a mí justo... También supongo que por mi personalidad, pero me pareció siempre muy importante para mí poder primero aprender a pensar, que es lo que te da la universidad, y después ya te puedes meter a todos los cursos que quieras de voz y de acrobacia y no todo eso. Pero para mí sí era como fundamental entender, ¿no? Como que haya una filosofía detrás de lo que estás haciendo, de entender la historia del teatro, de qué se trata, las artes escénicas. Entonces, para mí eso es valiosísimo de la universidad. O sea, me encanta mi formación en ese sentido. Y la otra, pues ahí la fui aprendiendo en el camino. Ajá. Y cuando ya estabas ahí, supongo que había un punto de comparación no con este personaje que nos platicaste de tu familia, de tu prima, sino con la misma carrera que ocurría en esas escuelas de televisión. ¿Alguna vez quisiste estar en el CEA o en alguna de estas cosas? Pues creo que no, ¿eh?
O sea, en realidad lo que a uno le llama la atención de ese ámbito, pues es como la cosa del prestigio y la fama y finalmente tener trabajo, porque en realidad lo que uno quiere es trabajar. Y el teatro es un medio muy difícil, ¿no? Muy sacrificado, la verdad. Cuando ya estaba en la UNAM me tocó la huelga y durante ese tiempo pues nos quedamos sin aulas, ¿no? Solo el maestro Mendoza, que yo estudiaba en ese momento con él, nos abrió las puertas de su casa e íbamos a su casa a tomar clases, ¿no? Y él daba clases en el CEA. Ajá. No en el CEA, en el de Azteca. ¿Cómo se llama el de Azteca? No me acuerdo. Bueno, no sé, otro nombre. Pero la escuela que es de Televisión Azteca. Él daba clases ahí, y entonces abrieron una convocatoria y yo intenté entrar y no lo logré. Y luego digo, ay, qué bueno. Quería entrar porque estaba él, ¿no? Pues yo creo que cada cosa tiene su lugar, ¿no? En realidad esas escuelas forman actores para ese medio. Sí, y pero pues como estudiante muchas veces no lo alcanzas a ver, ¿no? Sí, lo que era padrísimo es que empezaron a absorber a maestros bien padres, ¿no? O sea, el CEA y el CEFAC, incluso Casa Azul, que tiene un perfil un poquito más de repente comercial, pues empezaron a jalar un montón de actores padrísimos y de directores que salieron de la universidad o del CUT o del Foro de Margules y eran sus maestros y uno decía, wow, con esa planta de maestros, qué increíble, ¿no? Yo me acuerdo que envidiaba y decía, no, si estos estuvieran dando clases en la UNAM estaría increíble. Pero bueno, la UNAM no paga tanto, tienes un grupo de 50 personas en vez de tener un grupo de 12, o sea, hay muchas cosas que son difíciles, ¿no? De malabarear. Pero creo que que cada escuela pues tiene sus fines y que está padre, ¿no? O sea, que cada quien haga pues lo que... Y va a esta parte, ¿no? En la que dices que lo que encontraste y lo que buscaste y disfrutaste fue esa cuestión profunda, ¿no? Que seguramente en esas escuelas, por lo que yo sé, no es lo fundamental. O sea, es la técnica mucho más que la filosofía, que la cuestión intelectual, que... Más intuición que investigación, que... Ajá, sí, y puedes bailar muy bonito, puedes cantar muy bonito, pero siempre tienes que tener la dirección de alguien, o sea, muy poco probable que tú vayas a ser alguien formado o formador de otras personas. Sí, ahora la verdad ya no sé si se discuta de esa manera, pero me acuerdo que cuando yo estaba en la facultad, pues sí había este término tan bonito que a mí me gusta mucho, que es ser teatrero, ¿no? No eres actor, eres teatrero. Yo soy teatrera, porque pues igual cargo la escenografía que dirigí, que me puse a escribir mis textos y que pues de repente puedes, o sea, conoces de muchas áreas y las haces porque no te queda de otra. Entonces eres teatrero, conoces como en el global de qué se trata esto que haces. No eres solo actor o solo director, ¿no? Es como en la cocina ahora. Y eso está bien muchos padre. Se llaman chef y imposible que vayan y que limpien, ¿no? Porque son el chef. O que entiendas de qué se trata la producción, ¿no? Sí. Que tienes que entenderlo, porque si no, claro, un actor que no tiene ni idea de qué es producir una obra, pues con toda la desfachatez del mundo se siente a exigir cosas y a ponerse diva y a pensar que todo se resuelve así de fácil. Y cuando tú has producido algo y dices, no, bueno, mis respetos, me callo, ¿no? O sea, entiendes que se trata de un equilibrio muy delicado que no se puede romper por cualquier cosa, ¿no? Y aprendes a hacer concesiones y a trabajar realmente en equipo. Eso es padrísimo de ese término de ser teatrero, y creo que en mi caso siento que la facultad me daba eso, ¿no? Porque pues, tocabas todas las áreas, maquillaje, o sea, como que pues, sí, entendías un poquito el contexto de todo el arte escénico, ¿no? ¿Y la parte del canto continuó? O sea, ¿continuó ahí paralelamente o fue después que lo desarrollaste? ¿O cómo ocurrió? Sí, pues, no, o sea, no me admitieron en la UNAM, entonces decidí ir a lo que ahora llaman la Superpior, perdónenme. La Superior de Música, la escuela de Limba. Entonces hice examen, me quedé en el propedéutico y estuve creo como 1 año y medio, pero pues yo ya estaba en la facultad, ¿no? Ya tenía mis 19, 20 años. Y de repente para mí la verdad sí era muy duro estar así en mi clase de solfeo con niñitos de 8 años en el propedéutico que me daban 3 vueltas, ¿no? Que yo era así como, pues sí, ellos aprendían así, a mí me costaba un montón de trabajo y era un poco frustrante eso.
eso me pesó, la verdad. Y por otro lado, que la formación operística es, híjole, ¿no? O por lo menos en ese momento a mí me tocó que era súper rígida. Los maestros de canto eran, bueno, así, by the book, ¿no? Ujú. Cuadrados, como ellos solos. Y yo ya estaba haciendo teatro, ¿no? Yo ya era un desmadre. Aquí no hay aquí no hay censura, ¿verdad? No. Entonces, pues me aburría, ¿no? Me aburría un poco que quisieran como... Pues la interpretación de las canciones era como... Y me acuerdo que en mi primer examen de canto me equivoqué 3 veces en una canción. 3 veces. 3, no una. 3. Entonces, no sé qué. Ay, perdón. ¿Otra vez? Uy, perdón. Muerta de risa yo, ¿no? Otra vez, la tercera es la vencida. Creo que se me estaba olvidando la letra, una cosa así. Pero yo con la desfachatez ya de una teatrera, pues como que no me importó mucho. Y bueno, tenía yo a todo los maestros, ¿verdad? Para el público muerto de risa y los maestros infartados, ¿no? O sea, falta de respeto absoluta. Y además me subí a cantar con pantalones, ¿no? ¿A eso tenía algún problema? Sí, y entonces lo primero que me dijeron antes de cualquier otra cosa fue así: no puedes presentarte y cantar en pantalones. ¿Por respeto al escenario? No no sé tengo qué. idea, es absurdo, ¿no? Yo dije, Y de falda larga, ¿no? Sí, claro, mis compañeras iban con unos vestidazos así, pues de ópera, ¿no? Ajá. Y entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, si lo que les importa, más que mi error, que estuvo buenísimo, fue La si estoy con falda. pantalones o falda, qué aburrido. Entonces me salí y empecé a tomar clases particulares de canto, y al final, pues en realidad pues lo que me llamaba más la atención era la canción popular, ¿no? Entonces, Que tampoco ibas a estar bienvenida ahí. pues no sé. Pues no, en la pero- superior de música. Ah, no, No, la canción bueno. popular, no, ahí no. Sí. No, pues ahí te formas para cantar bel canto, ¿no? Ujú. Incluso la técnica vocal es de bel canto, que yo después tuve que abandonar, o sea, aprendí un poco con eso, y luego me di cuenta que me estaba estorbando para cantar lo que yo quería cantar, ¿no? Ujú. Y entonces me acerqué a la música y al canto mucho más a través de la interpretación que yo llamo teatral, ¿no? Ujú. O dramática, ¿no? Soy como una cancionera, o sea, me importa lo que dicen las canciones, los textos, más que... Sí me gusta la música, por supuesto, pero la veo más desde ese lado yo, ¿no? Ujú. La interpretación de la canción. Ujú. Y eso lo mezclaste con la actuación, que fue casi una... te dio la posibilidad mucho más amplia, ¿no? Para poder trabajar en papeles que te permitieran ser tú. Pues sí, fíjate que mi gran maestro pues es Héctor Mendoza, ¿no? Y cuando yo estaba en la facultad, pues iba a titularme con un trabajo que hablaba sobre la ópera, porque como estaba yo muy ardida, quería hablar de cómo la ópera era El monstruo destructor, sí, ¿no? inflexible. Anquilosado y horrendo. Y entonces, pues quería yo abordar ese tema, así de que yo decía, pues es que la ópera tiene que ser teatro, ¿no? Este conflicto que ya es como absurdo de si la ópera es música o teatro. Ujú. Yo digo que es las dos cosas. Pero siento que los cantantes tienen que ser actores en cierto punto, ¿no? O sea, son actores porque son intérpretes de un texto. Ujú. Porque no es lo mismo cantar solo unas notas que si esas notas tienen un texto y el texto dice cosas y entonces tienes que interpretar dramáticamente eso sí o sí. Ujú. Esa es mi teoría. Sí. Entonces, por supuesto que en esa interpretación es una interpretación que tiene que ver con el drama, que tiene que ver con el teatro. Sí, claro. Sí, no. Bueno, lo vemos simplemente en las puestas en escena europeas, alemanas sobre todo, donde en la actualidad eso lo están integrando de una manera que aquí lo siguen viendo de una manera irreverente, ¿no? O sea, pocas obras de puestas de ópera tienen esa posibilidad de traspasar ese conservadurismo que todavía existe en el grueso de la gente que hace ópera, ¿no? Sí, y que bueno, yo en el caso de la ópera se entiende, creo yo, porque pues vocalmente lo que hacen es
muy difícil, ¿no? Ujú. O sea, si no le puedes pedir a un cantante de ópera tampoco que haga una pirueta mientras está dando una nota imposible, ¿no? Ujú. Entonces entiendes en algún punto por qué hay ciertas cosas que la hacen rígida, ¿no? Ujú. Pero en el caso, como me mencionas, de la canción popular, o sea, de los cantantes en general, Ujú. pues tienen que interpretar y ser actores en una parte, ¿no? Ujú. Incluso una canción ranchera, una canción de cuna, lo que sea. Ujú. Por eso creo que hay cantantes que de repente no son interesantes, ¿no? Que pueden tener muy bonita voz, pero que a nivel de interpretación pues no mueven cosas porque no están en contacto con esa parte de interpretación, Claro. que tiene que ver con las sensaciones, Ujú. con el sentido de los textos, ¿no? Me acabo de acordar, perdón, de una puesta en escena que vi hace, pues yo creo que 1 o 2 años, más probablemente, de un amigo tuyo que montaron en Bellas Artes. Ajá. Se me fue el nombre, algo de chinos, era... Zorros chinos. Zorros chinos, los zorros chinos. Ajá. De Luis Martín Solís, ¿no? De Luis Martín Solís, por ejemplo, que para mí, y lo que he visto en ópera, porque no soy un experto en ópera, me parece una revolución desde la escenografía, desde la forma de la dirección, los cantantes, la orquesta, pero sobre todo la actuación, ¿no? Que si hay una cuestión de montaje teatral, Ujú. trabajada como teatro en esta ópera, y que fue creo, súper éxito, ¿no? No se hizo mucho, una temporada muy larga, Como siempre en la ópera. pero que logra eso que estamos diciendo. Y no es precisamente una persona o sea, que nació en la ópera, sino viene del teatro, Ujú. con toda esa visión, y que creo que tiene un poco de explicación en esta obra, que es genial, y además basada en la obra musical de una mujer Ujú. mexicana, enlatada durante mucho tiempo por esta cuestión también que tiene que ver con otros aspectos que vamos a platicar, que es las mujeres en el teatro, y que, pues sí, ahí está ese conflicto que tú dices que tenías, que pareciera que es eterno. Me parece la mejor explicación de todo esto, y que es de tu generación, ¿no? O sea, con tu amigo, con Sí. Incluso cuando yo le platiqué mi intención de hacer esta investigación a Héctor Mendoza, Ujú. o sea, él con la mano en la cintura me dijo así, no, la ópera no es teatro, punto, Ajá. final, se acabó, o sea, que te estás metiendo con eso. Ajá. Entonces dije, bueno, pues cada quien sus ideas, ¿no? Pero pero sí yo encuentro eso, o sea, como este sueño de ser cantante, pues o de ser músico, que ojalá en mi próxima vida sí reencarne en músico, así, en serio. Sí, sí. Yo ahorita me considero más actriz, ¿no? Pero sí entro a actriz y cantante, digamos, no músico, no soy músico, pero sí soy una cantante y soy una intérprete, y creo que tengo esa aproximación con la música y con el uso de mi voz a través del teatro, ¿no? Ujú. Y bueno, en la universidad, ¿qué hiciste? O sea, ¿te metiste a hacer alguna cuestión de trabajo actoral en una compañía? ¿Incursionaste en trabajos escolares nada más? ¿O cómo fue que de pronto viene esta potencialidad que termina en la televisión y en el cine, ¿no? Ya como todo un personaje que has interpretado a gente importante, ¿no? Fíjate que nos tocó justo, o sea, cuando yo salí de la UNAM, pues empecé a trabajar básicamente en teatro universitario, ¿no? Ujú. Teatro independiente, que pues con mis compañeros y con algunos maestros que me llamaron a trabajar, ¿no? Como trabajé con Carlos Corona, trabajé con el maestro Mendoza, trabajé con... ¡Ay! Se me fue el nombre en este momento. Bueno, ahorita me acuerdo. Trabajé en la Liga Mexicana de Improvisación después, que fue un proyecto que rescató como un proyecto anterior de improvisación que había estado en México, en Plaza Loreto, creo, y después como que tuvieron ahí un auge y después se murió, y después decidieron como revivirlo. Ujú. Estaban Carlos Vives, Aragón, Carlos Corona, Leonor Bonilla, pues todos los que en el momento en que yo salía de la universidad, ellos ya eran actores que tenían bastante experiencia, ¿no?
Y entonces ese encuentro con la improvisación creo que fue importante para mí porque me abrió como el mundo de la posibilidad de que no todo tenía que ser teatro escrito, ¿no? O sea, texto dramático, sino que había otras posibilidades de teatralidad que en este caso eran la impro y que después eso se convirtió para mí en el cabaret. Yo cuando empecé a hacer este proyecto que se llamaba El Match de Improvisación, que se presentaba en el Helénico, conozco a Mariana Gajá, una compañera actriz que también canta, y como yo tenía esta cosquillita de cantar, pues de repente como que entre la improvisación y el cabaret hice ahí un link y dije, yo puedo hacer algo así. Y entonces le propuse un espectáculo en donde cantábamos canciones mexicanas, pero era un espectáculo de cabaret y había escenas, pequeños sketches entre una y otra. Y ella y yo fundamos nuestra propia compañía, que se llamó Una Güera y Una Morena Producciones. Entonces, muy rápido, desde que yo salí de la carrera, empecé con esta pequeña compañía que éramos ella y yo, básicamente. Invitamos a un actor que se llama Alfonso Borbolla, y con esa compañía hice como 9 espectáculos. Entonces, me enfoqué mucho en hacer eso que me gustaba hacer a mí, y por el otro lado, pues de repente trabajaba cuando me llamaban, ¿no? Porque la otra es, si tú no produces tus propias cosas, pues tienes que esperar a que te llame un productor o un director, o producir con tu propia compañía. Entonces, así lo hice alternativamente. Y después, en algún momento, cuando empezaron a entrar las series a México, Televisa y Azteca pues empezaron a no ser las únicas maneras de entrar al audiovisual, ¿no? Y las series empezaron a llamar a muchos actores de teatro, porque pues era un nuevo producto que necesitaba otro tipo de actores y que no tenían exclusividad con las televisoras, ¿no? Y entonces eso hizo que de repente nosotros pudiéramos tener acceso a castear a cosas para las que normalmente no. Yo en algún momento intenté dejar mis papeles en Azteca o en Televisa y jamás me llamaron para hacer ningún casting, pues porque ellos tienen su propio semillero, ¿no? No les interesaba en realidad captar talento de otro lado. Y entonces ahí empecé yo a hacer castings para series hasta que pues tuve la buena suerte de quedarme en un par y a trabajar en audiovisual cuando no había chance, ¿no? Pero ¿cómo es el mundo de las relaciones públicas mientras todo eso ocurre? O sea, ¿cómo funciona? ¿Dónde vas, por ejemplo? ¿No? Yo alguna vez en mi vida solo pensé, nunca llegué a la idea real de... Me pasó por mi cabeza ser actor, por ejemplo, ¿no? Yo desde niño igual... Algo tienes. Algo por ahí hay, pero cuando yo me imaginé, ya iba en la universidad y todo, yo tenía esas preguntas, ¿no? Yo estaba estudiando diseño gráfico y siempre me pregunté, bueno, pero ¿cómo se le hace para entrar a un despacho? Porque yo ya fui como estudiante a tocar algunas puertas y nadie me abrió nada, ¿no? Entonces, pues, la única posibilidad que yo tenía en mi cabeza, clara, era que iba a poner un despacho yo y punto, ¿no? Y pura imaginación, porque después ya no sabes ni cómo captar clientes ni nada. Sí. Pero en el teatro, ¿cómo le haces? Porque, bueno, en el diseño por lo menos sabes que pues por lo menos te vuelves alguien que hace tarjetas de presentación en serigrafía, ¿no? Pero en el teatro, ¿cómo empiezas las relaciones? ¿Cómo empiezas a vender tu trabajo? ¿Cómo empiezas? Sí. Porque eso de que hice casting y todo, pero hay mucha gente joven que está en carrera de teatro o haciendo esta idea de actoral, que no tiene ni idea de cómo llegar a esto, cómo vender, cómo hacer. ¿Es en las fiestas? ¿Es en dónde? ¿Cómo se hace? Ay, pues no, yo creo que no hay receta, ¿no? O sea, yo creo que ha cambiado mucho la industria, o sea, la audiovisual y también la teatral. Ahora que estoy en contacto de repente en la Compañía Nacional con actores viejos, ¿no? Como Julieta Gurrola, como Luis Rábago, Berenstein, que vivieron otro momento del teatro en donde todo parecía más fácil. Supongo que en la música también pasa, porque el mundo era más pequeño, ¿no? O sea, porque pues, eran unos cuantos los que estaban ahí y a esos les tocaba hacer historia y todos se conocían y estaba empezando, ¿no? A desarrollarse la industria. Y entonces, pues, sí era mucho más fácil conocer a todo el mundo y que te conocieran. Y de repente ahora somos, o sea, el chiste de que hay actores saliendo de las alcantarillas, ¿no?
hay muchísimos actores y también hay muchos lugares en donde trabajar, ¿no? Ahora no solo las televisoras, sino las series y hay comerciales y teatro de universitario y teatro comercial y, bueno, musicales, ¿no? Entonces, cuando yo salí, por ejemplo, de la UNAM, pues mi única posibilidad era tu trabajo, ¿no? O sea, que te vean en el escenario, porque si no te ven, pues ¿quién te va a hablar? Uh-huh. La otra es, haz cosas. Tú, si no te llama nadie, haz cosas tú con tus amigos. O sea, tienes que buscar la manera de estar en el escenario y ser visto, como diría Luis de Tavira. Ser es ser visto. Pues en tu casa, sin que hagas nada, pues nadie te va a conocer, nadie te va a llamar, ¿no? Aunque vayas a 1000 fiestas. O sea, de eso no se trata, o creo yo, ¿no? Entonces, creo que pues hay que buscar estar en el escenario. Y al principio, pues es como puedas, ¿no? Casi siempre los actores, por ejemplo, por lo menos los que yo conozco, pues producen sus propias cosas, ¿no? Y hay que pues, levantar proyectos para estar ahí y que suceda, ¿no? Uh-huh. Aprender. La otra es que te llamen, y en el teatro pues casi no existe esta cultura del casting, en el teatro por lo menos mexicano, ¿no? Uh-huh. Te llaman porque te conocen, porque te vieron, porque tu maestro se acuerda de ti, por conexiones, sí, de relaciones públicas, ¿no? Ajá. Hago una obra y invito a todo el mundo para que me vean y ¿no? Uh-huh. No hay de otra, porque no hay mucho. O tienes suerte, ¿no? Como le tocó al hermano de una exnovia que tenía hace muchos años y que ella misma me contó y luego me lo encontré yo una vez en el Teatro de la Ciudad. Y yo bueno, pues era alguien que podríamos decir ahora que era medio delincuente, ¿no? Y ¡pum! Fue que lo encierran, ¿no? y ahí encerrado, pues se reformó y hizo talleres de teatro. Okay. Y entonces hubo una obra de teatro ahí adentro, invitaron gente de fuera, uh-huh. Y alguien le dijo, es perfecto para lo que necesito. ¿Cuánto le falta para salir, no? Pues un mes, pues en un mes te quiero, ¿no? Y pum, de ahí comenzó su carrera de actor en series de Netflix. O sea, le va muy bien. ¿Quién es? No me acuerdo su nombre. Pero es un actor que el día que yo me lo encontré, iba caminando él por la calle de Donceles. Uh-huh. Y entonces él me reconoce y me dice, Alberto, ¿cómo estás? Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Pero con la misma cara que yo lo conocí, la misma forma de vestir y todo, ¿no? Le digo, ¿a dónde vas? Le digo, voy al concierto de Héctor también. Y dice, es amigo mío, ¿no? Le digo, mira, pues vamos, ¿no? Y ahí vamos caminando. Y entonces hay gente que lo reconoce en la entrada y le pide autógrafos, ¿no? Claro. Y entonces yo digo, ¿y eso cómo estuvo? Ya me contó su historia. Y de verdad, una Qué cosa padre. De suerte también. O de tener un talento extraordinario o una cara inolvidable, ¿no? O sea, también creo que esas historias son las menos. Ajá, ¿no? Sí. Porque pues grandes actores con esas historias de éxito pues hay pocos, pero la mayoría pues somos gente humildemente, ¿verdad? Ajá. Trabajadora, que pues tendrá ahí sus facilidades, sus talentos, pero en realidad pues hay que trabajarle, sí. ¿No? Te digo, entonces yo siento que el teatro no tiene esta cultura de la audición, no todo mundo va a audicionar, incluso si cuando hay audiciones, pues te llama quien te conoce así, o te proponen y entonces ya vas, pero tienes que tener a alguien que conozca, ¿no? Uh-huh. En el mundo de musical, por ejemplo, sí hay esta cultura de las audiciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, la audición abierta y va todo mundo, y en una de esas, si eres extraordinario, aunque nadie te conozca, pues te llaman, ¿no? Uh-huh. Yo entré a trabajar, por ejemplo, a Confesiones de Mujeres de 30, una obra de Ocesa, por audición. Es la única audición, creo que he hecho en teatro así abierta, pues, que yo pude ver en un periódico, no sé dónde, y que me presenté porque yo quise, ¿no? Llegaste con tu periódico doblado y todo, ¿no? Sí, casi. Pero fuera de eso, pues la verdad es que siempre es porque alguien te habla, porque te recomendó, porque sí, porque es así, ¿no? Sí. En el caso de la televisión y así, pues yo, por ejemplo, siempre me preguntaba eso, así, ¿cómo le hace uno para hacer audiciones, para las series, para las telenovelas? Pues es un círculo muy cerrado, incluso el cine también es un círculo bastante cerrado, creo yo. Yo he hecho poco cine, he hecho más televisión, he hecho muy pocas cosas de cine. No sé cómo entrar a ese medio, todavía ahorita no lo tengo claro, no sé cómo. He hecho algunos castings, sí, pero los menos, ¿eh?
Y ahora veo que pues esta cosa de los representantes pues es como una herramienta pues que yo no termino de entender, porque siento que los representantes en realidad lo que hacen es conseguirte nada más el acceso al casting, pero en realidad no te representan, ¿no? No te arman una carrera, no... Pues sí, no es como su trabajo promocionarte a ti, tu persona, Marisa Saavedra, con estas capacidades, sino decir, hay un casting que tiene tu perfil, vas, hazlo y ya. Sí, ¿no? Pero... Y así le hace a varios el mismo representante. no, bueno, a 50. Ajá. Pero de repente, si no es eso, no tienes acceso a esa información, Ujú. que es lo más interesante, ¿no? O sea, no son castings abiertos a todo el mundo. También se entiende porque somos millones, ¿no? Pero pues es como un albur y pues intentarle. Yo sí creo que es necesario tener esa puerta, ¿no? Ajá. Tener una agencia para que puedas tener acceso a esa información, pero sin apostar a que por ello ya vas a tener quien dirija tu carrera, ¿no? Y te Sí. van a impulsar. Eso no es tan cierto. No es tan cierto. Bueno, pero se ha ido abriendo más, ¿no? O sea, si no, Sí. en esta posibilidad tú hubieras estado descartada desde hace mucho tiempo según cómo se manejaba, porque No, tienes un gran talento, pero absolutamente. finalmente... Absolutamente, porque además siento que muchos actores, sobre todo los que venimos del teatro más universitario, Ajá. pues no tenemos este perfil que se necesita de repente, por ejemplo, en las televisoras, ¿no? Como en tu compañía de teatro, ¿no? Que es una güera y una morena. Ujú. Y tú eras la morena. Yo a la morena, claro. Y a la güera, ¿cómo le iba? Pues la güera también se queja porque dice que no tiene trabajo porque es güera. O sea, hay que ser güera, pero no tan güera. No, pues digo, a mí de estas cosas que me ha tocado trabajar, por ejemplo, en series y en televisión y en comerciales, que un tiempo hice muchos comerciales porque pues necesitaba dinero para vivir. Mi perfil se llama mexicana aspiracional. Ah, sí, sí. Que es una cosa horrenda, Ajá. ¿no? Es decir, parezco mexicana, pero no tan mexicana porque no soy tan morena, ¿no? Uh-huh. Entonces soy aspiracional porque soy esa mexicana que podría hacerse pasar por alguien nice, ¿no? Uh-huh. O así lo entiendo, no sé cómo entenderlo, pero es una cosa como de... Sí, una etiqueta horrible. Horrible. Entonces Sí. no paso de ser eso, ¿no? La mamá, la madre abnegada, la esposa, la que vende en el mercado, ¿no? Uh-huh. No soy como otras compañeras, como la mismísima Luisa Huertas, ¿no? Que siempre tenía en Televisa los papeles de quién, pues de la criada o de la bruja o qué sé yo, ¿no? Del mercado, que son como estereotipos ya súper fijos en la historia de la industria audiovisual mexicana, ¿no? Ajá. Todavía estamos en esas. Yo lo que he hecho ha sido eso, ¿no? O sea, la mamá de Paquita, la del barrio, la mamá de Vicente Fernández, ¿no? Que son dos personajes que son personas que vienen del campo a la ciudad, que sus hijos triunfaron, pero que, ¿no? Que tenían maridos golpeadores y de ahí no he pasado, ¿no? Hago castings de repente para ser la empresaria de la no sé qué. No hay, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues seguimos un poco en esa Y a la lucha, güera no pasaba de ser una mujer superflua, ¿no? Sí, claro, y la güera, que es más difícil porque tiene que ser extranjera o qué, ¿no? Sí, Porque tampoco es el perfil de la mexicana nice de las Lomas. sí, no. Sí, entonces, bueno, pues ahí intentarle, ¿no? Y tratar de que en ese sentido, por ejemplo, pues la agencia es así de, bueno, dame perfiles Ajá. interesantes, ¿no? Pues si ya no quiero ser la dueña del changarro de carnitas, pues aunque me quede sin chamba, pues no hago ese casting porque no es lo que quiero hacer, ¿no? Ajá. Ni modo. Entonces, pues no... Eso, creo que la gente de teatro de repente tiene más expectativas de su quehacer que solo trabajar para tener popularidad o para hacer una telenovela, ¿no? Que, Bueno, hay de formas de pensar a otras formas Sí. de pensar, porque hay... me ha tocado conocer personas que se están preocupadas mucho por esa idea, ¿no? De la popularidad. Bueno, en esta idea comercial, básicamente, ¿no?
Y porque tiene que ver con lo económico, ¿no? O sea, yo creo que nuestra carrera es dificilísima y si es de aguante. Yo, por ejemplo, te digo, pues tuve mucha suerte porque tuve una familia que me apoyó para estudiar, que viví mucho tiempo en casa de mis papás sin pagar renta, que me permitía solo hacer teatro y solo lo que yo quería. Y eso no lo tiene todo el mundo. Sí, no. Entonces está muy difícil porque uno tiene que vivir y tiene que ganar dinero. Y si de repente te dicen, bueno, pues la forma de ganar dinero es hacer telenovelas y hacer teatro comercial, pues claro que sí, por supuesto que sí, pues soy bien, Sí. ¿no? O sea, soy artista, pero también quiero vivir bien, no quiero preocuparme cada día por si voy a poder pagar la renta o no. Entonces creo que justo este factor económico, pues es también al que estamos supeditados, ¿no? Pues sí, pero uno va eligiendo también, ¿no? O sea, es una fortuna que hayas elegido una carrera más independiente, que además ligada al canto, que te ha permitido hacer espectáculos de canto, de proyectos tuyos, como te ha gustado y con quien tú has gustado, porque tú los has elegido para músicos o que te acompañan en sus trabajos, que además tampoco son fáciles de encontrar, ¿no? Se vuelven como muy intelectuales a veces, ¿no? En la forma de desarrollarlo y de contar la historia y para qué público va también, ¿no? Por ejemplo, de Lucha Reyes, ¿no? Que es un espectáculo que vienes haciendo hace tiempo y se ve claramente que es el gusto de interpretar a Lucha Reyes, ¿no? Es en su forma de vivir lo que vivió esta mujer, lo que pasó, lo que representa a nivel femenino en el mundo del espectáculo, que pues no fue cualquier cosita. Pero eso mismo también es como otra vertiente que van siguiendo otros, ¿no? Que te ven a ti para seguir. ¿No? ¿No lo crees así? No entendí muy bien como Sí, el trabajo independiente que haces. Que yo he escuchado comentarios cuando te van a ver o cuando te han venido a escuchar, de gente joven que dice, es que eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que a mí me gustaría hacer. Pero es difícil encontrar en el... Muchas veces los actores no se dan cuenta, ¿verdad? ¿Cómo influyen en otros? Pues fíjate que yo creo que eso sí es una... Bueno, no sé cómo explicarlo, la verdad. O sea, cuando yo empecé a hacer esto, yo nunca me he planteado... Es como... ¿Quién decía? ¿Quién estaba en esa entrevista que decía? Creo que Almodóvar, ¿no? Que decía, yo no sé si me ha costado trabajo, ¿no? Yo sé que no puedo hacer otra cosa. ¿No? O sea, como alguien le preguntó, ¿y tú alguna vez pensaste que no podrías llegar a ser o que no eres un buen director? Y él dice, nunca pensé eso. Yo solo pensé que lo tenía que hacer porque lo tenía que hacer. Ajá. Y a mí, por ejemplo, con el cabaret y con el canto, incluso con el teatro me pasa eso, que no me planteo mucho si soy o no soy, pues es que es lo que hago. Y entonces, pues lo hago. Sí. Y nunca me planteé, ¿seré buena escribiendo shows de cabaret? Sí, yo los escribí en ese momento, porque en ese momento necesitaba expresar eso y lo expresé así. Y ahora llevo mucho tiempo que no escribo, porque no porque no pueda, sino porque siento que ahorita no quiero escribir. Ahorita te estás dejando llevar por donde estás, que estás en la Compañía Nacional de Teatro. Entonces siento que pues yo sí creo en el artista como en alguien que necesita hacer lo que tiene que hacer. Y esas son las verdaderas obras de arte. Yo necesito decir una cosa. Lo otro es oficio. Ajá. Yo puedo trabajar como actriz en una obra que no me gusta o que dice cosas que no me interesan y lo puedo hacer bien y es mi oficio de ser actriz. Sí. Pero hay cosas que sí me interesa, discursos que me interesa decir y hacer y esas son mis proyectos en donde yo sí siento que estoy siendo artista yo, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo creo que es eso, que uno tiene que ser fiel a las cosas que uno quiere decir, a los intereses reales, ¿no? De la persona, que no los puedes hacer todo el tiempo, sí, a menos que seas muy privilegiado, pero cuando hay que hacerlos, pues hay que hacerlos, ¿no? Y entonces, yo ahorita, por ejemplo, me acuerdo de la frase de Héctor Mendoza cuando terminó el curso, que te da como una evaluación, y me dijo, usted va a ser buena actriz, pero depende de cómo se venda. Y yo creo que no me sé vender. Yo creo que esa parte no la tengo, ¿no? O sea, no sé a qué se refería él, buena actriz y como de exitosa o qué, pero
A mí mucha gente me dice, es que tu espectáculo está padrísimo, podrías venderlo y triunfar en Europa y no sé qué. Y yo no he entendido cómo hacerlo, ¿no? No he encontrado las conexiones para que un productor lo compre, para venderlo. Y entonces sigue siendo un espectáculo chiquito, que se presenta en lugares chiquitos, en temporadas chiquitas. Y no he podido explotar eso porque no tengo idea cómo hacerlo. Y porque en el fondo lo que quiero es solo hacerlo. ¿No? Sí, seguramente si te tienen la suerte o se juntan los astros para que eso se vuelva una cosa increíble, al final sí ya no quiero. Pero no tengo esta cosa que, sí. que otros actores sí tienen, como de saber venderse, ¿no? Y encontrar los recovecos en donde inserto mi producto para hacer de esto un éxito comercial. Yo no tengo eso, muy mal por mí, la verdad, porque creo que pues, es algo que tendríamos que aprender a hacer. Pero bueno, eso, o sea, la satisfacción que yo tengo es que pues, sí, que he hecho lo que yo he querido y con las personas que he querido. Y eso es lo máximo, porque hacer algo que no te gusta con gente que no te gusta es la cosa más horrible. Eso sí debe ser una cosa. Es horrible y lo tenemos espantosa. que hacer, ni modo, ¿no? Pero sí, no es el verdadero trabajo. Ahora en la compañía estás disfrutándolo, supongo, ¿no? Si estás sí. muy, muy contenta, se nota. Y ¿cuál es el proyecto ahorita? Pues llevo 3 años siendo parte del elenco estable de la compañía y justo creo que una de las más difíciles, pues sí, afrentas de ser parte de la compañía es que yo nunca había estado a expensas de las decisiones de los demás por mucho tiempo, ¿no? O sea, al final, cuando eres freelance, pues aceptas una obra de teatro con sus directores, con sus actores, y cuando no quieres hacerla, o cuando de plano no puedes, dices, bueno, bye, lo siento, no puedo, y ya. O sí puedo y me la voy a bancar y aquí estoy. Y al final la decisión es tuya. Y aquí la decisión es mía de entrar a la Compañía Nacional, pero los proyectos en los que estoy, pues yo soy llamada, ¿no? Te toca esta obra con estas personas, con este director, y es tu chamba y la tienes que hacer, ¿no? Y el simple hecho de cambiar ese chip es súper, bueno, para mí está siendo todavía como, es difícil, ¿no? Decir, es que yo no tengo el control aquí. O sea, yo hice una decisión general, pero para esto específico que estoy haciendo ahorita con estas personas, pues esto yo no lo decidí y es mi chamba y ni modo. Y es una situación pues, permanente. Y es una cosa que yo nunca había vivido y que siento que está muy interesante para los artistas, justo, ¿no? Porque, pues, tienes que encontrar la manera de hacer eso tuyo, ¿no? Esa cosa que tú no decidiste, ¿cómo lo haces tuyo? Ahorita, pues, estaba montando una obra justo en homenaje a Héctor Mendoza por sus 15 años de fallecimiento, que se llama Misantropías, que iba a dirigir, o bueno, que está dirigiendo, Luis de Tavira. Entonces, pues yo estaba feliz de la vida porque era porque es un texto de mi maestro de actuación, ¿no? Que sí lo amo con locura. Y luego trabajar con Luis de Tavira, que es otra de las personalidades del teatro mexicano y que nunca he trabajado con él y que se me hace un hombre extraordinariamente brillante. Y el director de actores, ¿no? Para estrenarse ahora en junio. Lamentablemente una situación de salud de Luis de Tavira ha parado el proyecto por el momento y entonces pues eso, pasé un día de estar a un mes de estrenar a... La moneda está en el aire. Sí, a estar en el impasse, ¿no? Pero en realidad muy contenta, la verdad, de estar en la compañía porque pues tengo contacto con actores muy padres que conocía, ¿no? De verlos trabajar y con actores muy padres que no conocía, muy jóvenes de otras generaciones que ya también vienen como con otra idea del teatro. Porque la compañía tiene esta gran fortuna de poder llamar a dramaturgos, a directores, pues que tienen cierto renombre o importancia o que están haciendo cosas interesantes en la escena mexicana. Y pues eso es un lujo, la verdad. Está padrísimo. Sí, no, es muy interesante esta forma de
y suerte de poder trabajar en una compañía, la más importante de México, Sí. y que, pues sí, es otra forma de trabajar diferente a todo lo que has hecho en tu Sí, vida, sí. pero también es formativo, ¿no? También es una cuestión No, absolutamente. de entender cómo probablemente después de este paso por la Compañía Nacional de Teatro, que dure mucho, tu estancia ahí, entiendas cómo se vende, a qué se refería Héctor Mendoza cuando te decía a que aprendas a ¿Cómo te venderte, vas a ¿no? vender? Sí. Por lo mientras, el tiempo se nos ha ido y nos hemos quedado ¿Cómo con crees? muchas cosas en el tintero. Y dijimos que era mucho una Sí, hora. era mucho, ¿En pero serio? sí, en serio. Bueno. Nos falta hablar de tus personajes en las series de televisión, la mamá de Vicente Fernández, la mamá de Paquita, la del barrio, de tus personajes X en muchas otras trabajos, tu paso por la ANDA, que también es importante como actor, que se encarga de otros actores en una asociación, en fin, de muchas cosas y proyectos buenos, buenos y malos que te han tocado tener. Vamos a hacer una miniserie, chismes. Bueno, eso sí, si quien escucha esto se divirtió, porque a lo mejor te dicen, no la vuelvas a invitar. No se sabe vender, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, Marisa, de verdad A ti. divertido y aprendimos un poquito más de tu vida y de las cosas que has pasado. Celina Aguilar no puede estar el día de hoy porque hoy es un día complicado de cuestiones de administración. Me hizo el feo y nunca lo olvidaré. No hizo el feo, tenemos encima todavía. Ahorita vamos directamente a el centro de la Ciudad de México porque tenemos sí, el Jazz Book, con el Jazz Blues, que se presenta Javier Quirarte, y Yuhama se llama el proyecto con el que cerramos el festival. Entonces se nos juntó una serie de pagos que es hoy, o si no ya mañana es un problema. Le cierran el changarro. Sí, lo que está ocurriendo en el Zócalo, que probablemente vamos a tener que llegar mucho más, el festival que cierra hoy y otras cositas que tenemos por ahí que Más resolver los el día de agregados. hoy. Sí. Y bueno, pues a ella le tocaba estar aquí hoy, pero lo resuelve, porque sí, ya es una cuestión de una cafetera también, que ya pasó mucho tiempo y nos la han entregado. Estuvo Quique de la Rosa en los controles. Gracias. Yo soy Alberto Aguilar, supliendo a Celina Aguilar, que es la titular de este programa de Escena de Mediodía. Muchísimas gracias. De verdad queremos entrevistarte otra vez porque sí hay muchos temas ahí divertidos. Sí, vamos a ponerle tema específico para ya. Sí. Para no dejar todo colgado. Y como verás, se va así el tiempo, Sí. es así rapidísimo y no Es contamos que acá casi los nada. Aguilar siempre han sido buenos conversadores, la verdad. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.